A todos los integrantes de esta primera mesa, muchas gracias. Y me gustaría invitar a que suba al escenario a Ramón Reyes Bori, que es el vicepresidente de la Fundación Científica de la Asociación Nacional contra el Cáncer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, dar las gracias por haberme invitado a participar en esta primera jornada del Congreso que vais a seguir mañana aragonés de personas con cáncer y familiares. Yo estoy encantado de volver a mi tierra, de estar en mi tierra y compartir con vosotros, tanto personas que habéis superado un cáncer, como personas que estáis luchando día a día con él en este momento, como Ángel y Coral, que han tenido realmente su testimonio ha sido absolutamente constructivo y con mucha fuerza, como a las familias que estáis apoyando en esta lucha del cáncer y que estáis aminorando el sufrimiento que esto supone. Y, por supuesto, también a las 16 asociaciones que estáis codo con codo trabajando en la trinchera, tratando de aliviar el impacto que tiene el cáncer en las personas. Y, cómo no, a los profesionales que hemos visto en un ejemplo en la mesa redonda que acabamos de tener, los profesionales que con su pasión, su entrega a los pacientes, pues son, yo diría que son la columna vertebral del sistema sanitario en el caso del tratamiento y la gestión del cáncer. Yo, antes de presentar a nuestro invitado que va a dar la conferencia inaugural de este congreso, Alberto Jiménez Schumacher, me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión sobre el cáncer, el cáncer es, sin lugar a dudas, hoy el mayor problema sociosanitario que tenemos en los países desarrollados, en los países occidentales, y tenemos fundamentalmente, quería incidir en que tenemos dos frentes para luchar contra el cáncer. Uno, que se ha repetido ya bastante, lo hemos visto en la mesa redonda, las palabras del presidente de Ignacio Muñoz Vidal también lo ha dicho, que es la parte de la prevención, que es algo que ahora os voy a contar que depende bastante de nosotros. Cuando digo de nosotros es de todos nosotros. Y otro, que es la investigación, que eso ya nosotros podemos apoyarla, nosotros como colectividad, pero que tenemos que dejarla en manos de los expertos y tenemos que potenciarla, porque es la única forma de realmente conocer y vencer la enfermedad. Como se ha dicho ya en varias intervenciones, como han dicho pues, Alba Santaliestra y Tomás Fernández, el 40% de los cánceres se podrían evitar con formas de vida saludables, con la prevención. En el caso de España estaríamos hablando de unos 100.000 cánceres al año. En el caso de Aragón estaríamos hablando de unos 3.200, 3.500. Eso es mucho. Nosotros tenemos la responsabilidad, cuando digo nosotros, todos nosotros, la responsabilidad de transmitir esto a las personas que tenemos cerca, de que realmente con formas de vida saludables, cambiando ciertos hábitos, realmente se pueden evitar algunos cánceres. Yo aquí quisiera hacer incidencia en algo que también es muy, muy importante en la prevención, que es la detección temprana. Es decir, que de aquí salgamos todos convencidos que tenemos que hacer una labor de transmisión hacia las personas que nos rodean de la importancia de hacerse las pruebas para la detección, que existen ya, las pruebas para la detección del cáncer de colon o del cáncer de mama, próstata, etcétera. Simplemente haciendo el test de sangre oculta en heces,
se pueden evitar como 3.500, 4.000 muertes al año por cáncer de colon, que por cierto es el cáncer con mayor incidencia en esta comunidad. Con lo cual, bueno, este es el primer pilar, el primer frente en el que podemos luchar, y ahí podemos estar todos y debemos estar todos peleando por esto. El segundo es la investigación. Yo estoy totalmente de acuerdo de lo que se ha dicho aquí, lo que todos sabemos, que la única forma de combatir el cáncer es a través de la investigación. Os voy a poner un ejemplo bélico. La única forma, si tú no conoces bien al enemigo, si no sabes cómo es, no lo puedes vencer. En el caso del cáncer hay que saber cómo es molecularmente, los mecanismos que están implicados, y eso solamente se puede conseguir con la investigación que va desde la investigación básica a la investigación aplicada, que va de llevar la investigación desde el laboratorio a la cama del paciente. Aquí también, bueno, aquí podéis estar convencidos de que es donde nosotros estamos trabajando con los oncólogos de este país, que son de los mejores oncólogos del mundo. Están sus trabajos están entre los 10 países mejores en cuanto a la calidad de la publicación y a los resultados que obtienen. Nosotros, desde la Fundación Científica del Cáncer, estamos invirtiendo 22 millones de euros al año en investigación. Insisto, investigación desde el laboratorio, investigación básica, hasta la investigación que lleva la investigación a la cabecera del paciente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros y nosotros, además, para realmente potenciar la investigación? Nosotros hemos hecho una campaña, hemos recogido 500.000 firmas para presentarlas al Gobierno, al Ministerio de Ciencia y de Salud, cuando haya un Gobierno estable, pidiendo un plan nacional de investigación en cáncer que no tenemos. El objetivo de este plan es, en primer lugar, conseguir la cifra que ha comentado antes Ignacio, el presidente, del 70% de supervivencia en el cáncer para el año 2030. Estamos en este momento estamos en el 53%. Para pasar al 70% de supervivencia hay como mínimo que duplicar la inversión del Estado en investigación, y eso es lo que pedimos en el plan nacional, un plan que se duplique la inversión. El último dato que tenemos, en los últimos 10 años se han invertido 1.500 millones, que parece mucho, pero son 150 millones al año, que eso es la mitad de lo que se invierte en la Comunidad Europea, un tercio de lo que se invierte en Alemania, perdón, de lo que se invierte en Francia, una cuarta parte en Alemania o una quinta parte en Estados Unidos. Entonces, tenemos que conseguir, y ahí justamente tenéis que apoyarnos para que haya una, llamarlo presión, si queréis, algo que impulse a que el Gobierno haga este plan nacional, que por una parte tiene esto que os he contado, duplicar la inversión en investigación, por otra parte, ofrecer mayor apoyo a la innovación, también garantizar la carrera de los investigadores en España. Se han tenido que ir muchos investigadores con los recortes en la crisis. Tenemos que conseguir que vuelvan. Nosotros desde la Fundación estamos invirtiendo en el desarrollo del talento y eso se lo pedimos también en este plan al Estado. Y, por último, es incrementar enormemente la financiación a ensayos clínicos no comerciales. Los comerciales, evidentemente, tienen muchísimo interés, los hace la industria farmacéutica, y a través de ellos, que vienen a España porque tenemos el colectivo
de oncólogos más cualificados, entre los más calificados del mundo, se benefician miles de pacientes que entran en los ensayos clínicos. Pero hay otra serie de ensayos, estos son ensayos relacionados con fármacos, que son pues, comparar radioterapia con cirugía, tratamiento farmacológico, que esos los tenemos, se tienen que financiar desde el Gobierno. Esto es lo que os quería compartir con vosotros y ahora os voy a presentar al doctor Alberto Jiménez Schumacher, que sabe muy bien todo el entusiasmo y la fuerza que hay que poner para estar trabajando en la lucha contra el cáncer desde la investigación. Yo creo que no necesita presentación para ninguno de vosotros. Es un aragonés de reconocido prestigio científico en toda la comunidad internacional del cáncer y es una persona con una enorme sensibilidad social y con una vocación hacia los demás que hace que esté divulgando, pidiendo apoyo y realmente canalizando esfuerzos hacia la parte social del cáncer. Es hijo predilecto de Zaragoza del año 2017 por sus valores humanos y contribución a la ciencia, que demuestra todos los días con su compromiso personal con la lucha contra el cáncer y con su tierra, Aragón, a la que decidió volver después de haber trabajado en algunos de los centros de investigación más reconocidos del mundo. Actualmente dirige el Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, desde donde trabaja buscando nuevos métodos de diagnóstico y tratamientos frente a los tumores más letales. Su pasión por la ciencia le lleva además a participar siempre que puede en programas de radio y televisión y a impartir numerosas charlas en centros educativos. Justamente por su compromiso con la divulgación, acaba de escribir un libro junto a Begoña Oro, un libro dirigido a los jóvenes, que os recomiendo que leáis, que se llama Tú tan cáncer y yo tan Virgo, que es una historia que de forma desenfadada acerca a los jóvenes a la enfermedad del cáncer. Consiguió el año pasado el premio Jaén de Narrativa, premio que donaron íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, de la que también es voluntario. Aparte de él trabaja, nosotros participamos en la financiación de su trabajo en investigación, pero él es voluntario y voluntario para la ciencia, que es la divulgación entre la sociedad de la necesidad de que haya investigación, de que apoyéis y apoyemos todos la investigación. Muchas gracias, Alberto, por tu compromiso con la ciencia y por el compromiso con todas las personas y las familias que viven el cáncer en primera persona. Es un honor tenerte con nosotros esta noche y muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Mi amigo Alejo, al recibir una beca, dijo, además es argentino, sabemos la urgencia de la necesidad que tenemos por curar, que sabemos que es mayor que la necesidad de entender, pero no curaremos hasta que no entendamos. Bueno, autoridades, personas con cáncer, familiares, amigos, voluntarios, familia, todos. La verdad es que estoy muy emocionado de estar hoy aquí. He dado muchas charlas. Tranquilo. He dado charlas delante de premios Nobel de muchos científicos, pero hoy siento una responsabilidad muy especial. En primer lugar, querría recordar a Margarita Salas, y este es el 26 de abril cuando estuvo aquí. Tuve la suerte de poder comer con ella. El doctor Juan Pie cumplió uno de mis sueños y estaba inmensamente feliz por haber estado viendo a todos los niños que gritaban su nombre porque le habían puesto su nombre a un colegio aquí en Zaragoza.
pero la charla se la quiero dedicar a Mitchell, un gran amigo que falleció el año pasado. Mitchell lo conoceríais porque era periodista y escribía a menudo todos los sábados una columna que se llamaba Marte en el exilio. Él padeció un tipo de tumor de pulmón que fue lo que realmente nos acercó y establecimos una amistad tremenda. En sus columnas muy a menudo hablaba de cómo afrontaba el cáncer y sirvió de inspiración para muchos de nosotros. Un día en el laboratorio, haciendo un poco de juego con su columna, Marte en el exilio, me dijo, bueno, ¿qué crees que haremos antes? ¿Llegaremos a Marte o curaremos el cáncer? Hay una persona que no es Ángel, aunque se parece mucho a Ángel y tiene cancertines. Este señor es Buzz Aldrin, uno de los astronautas, que no es Tono San Gregorio, tiene playa. Él quiere y promueve una campaña que dice, pondremos el culo en Marte, es lo que pone ahí en inglés, y él dice que será en el año 2030. Y ahora nuestro presidente ha dicho que para el año 2030 el 70% de los tumores se curarán. Se curarán parte entendiéndose como supervivencia a más de 5 años, como entendemos ahora, pero muy probablemente también como una vida nueva libre de tumor. Pero antes de empezar a hablar de qué es el cáncer, me gustaría hacer un curso acelerado de biología molecular, biología celular para todos ustedes. Estamos hechos, construidos de células. ¿Y eso qué es? Porque el cáncer son células malas. Bueno, eso es que si nos miramos un trozo de la piel, por ejemplo, y hacemos zoom con una lupa muy grande y seguimos haciendo más zoom con más lupas, podremos ver que lo que parece una piel está constituido por numerosas estructuras que además, a su vez, si lo vemos en más detalle, están construidas por células. ¿Qué ocurre en una situación normal? La piel se regenera, los órganos se regeneran. Cuando nos hacemos una herida se cierra. Se cierra, es un proceso regulado, controlado, en el que algunas células se dividen para poder cerrar la herida. Esto es un esquema de una célula y lo que ven ustedes aquí es una estructura del ADN y vemos que tiene un montón de letras. En concreto, nuestro ADN tiene 3.000 millones de letras. Pues cuando recibe estímulos, cuando tienes una herida, lo que ocurre es que algunas células se dividen, entran en lo que llamamos el ciclo celular y una célula pasa a dar dos. Pero es regulado, es controlado. ¿Y qué ocurre en el cáncer? Por poner un esquema de la piel que estamos viendo aquí, lo voy a representar así. Algunas células adquieren unas mutaciones en su ADN, empiezan a proliferar, acto seguido invaden algunos tejidos adyacentes. Y esto es como lo vemos en el microscopio. Lo mismo es el esquema que ven aquí. Una capa de células, esto es un epitelio normal, la superficie, empiezan a crecer, esto es benigno, todavía esto es benigno, aunque ya empieza a poder invadir un poquito. Aquí ya invade, va hacia otros vasos sanguíneos, es capaz de extravasarse, crece, es lo que conocemos como micrometástasis, hasta que finalmente coloniza. ¿Y por qué se dividen descontroladamente estas células? Y aquí me gustaría hacer otro recuerdo a Margarita Salas. Margarita Salas fue la persona que determinó que el ADN se lee de aquí a aquí, que es 5', 3', y no de aquí a aquí, que es 3', 5'. Son detalles bioquímicos, pero muy importantes para los grandes descubrimientos que se han hecho desde finales del siglo XX. Además, ella dijo que los genes empiezan con estas letras y que algunos acaban con estas otras. En España, si es un analfabeto si no sabes que la maja desnuda la pintó Goya, pero no pasa nada si no sabes lo que es una célula, que es el DNA, que es la mitosis, o que Margarita Salas hizo contribuciones extraordinarias. Un genoma, 3.000 millones de letras, como las que hemos visto aquí, en las 4 letras de la vida que les llama Carlos López Otín. Un genoma, para entendernos, son 1.500 Quijotes. Si ustedes tuvieran que copiar 1.500 Quijotes, cometerían errores y cada célula tiene que copiar esas 1.500 Quijotes cada vez que se divide. Promete mutaciones, lo podemos ver aquí. Para que veáis el poder que tiene una mutación en el ADN, este niño, que es un joven de 12 años, en que parece un anciano, tiene una enfermedad que se llama progeria, porque durante el desarrollo embrionario, una de sus células adquirió una mutación, una única, un cambio de una letra que le aceleró el reloj biológico.
las células se equivocan, pero también algunas cosas externas pueden hacer que adquiramos más mutaciones, como agentes externos como el tabaco. ¿Y qué hace esto? Básicamente, la célula cuando se divide tiene unos puntos de control y lo que hacen estas alteraciones, estas mutaciones, estos cambios de letras en los genes, hace que se dividan descontroladamente. ¿Qué tipos de genes hay en cáncer? Pues si vemos el cáncer como un modelo de un coche, que una célula se divide más rápido, pues si tienes aceleradores del ciclo celular, oncogenes, o si tienes un gen normal que se rompe, que se convierte en un protooncogen, un protooncogen se convierte en un oncogen, puedes hacer que se dividan más rápidamente. O también puedes ir más rápido también si no puedes aceleras, pero además no puedes frenar porque te fallan alguno de los genes supresores de tumores, que son genes que controlan la división celular. Además, en la naturaleza nos ha provisto de lo que se llaman genes de reparación del ADN. Las células se equivocan al copiar el Quijote 1500 veces, pero tienen gomas especiales, mecanismos para poder eliminar estos errores. Pero hay gente que tiene herramientas que funcionan menos bien, como pudo ser el caso de Angelina Jolie, el gen que ya tenía alterado, BRCA1, pues lo que hacía era que en algunos sitios se acumularan algunas mutaciones más frecuentes. Ya conocen ustedes 3 tipos de genes: los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. Pero ya no vale que veamos esto como el modelo del coche, del acelerador y el freno. Ustedes con Fernando Alonso se aficionaron a la Fórmula 1, yo lo hice con mi primo Michael Schumacher, y enseguida entendimos que eran importantes los neumáticos, el piloto, el asfalto, el clima, la aerodinámica. El tumor no son solo células tumorales, un monólogo de células tumorales. Hay más células que crecen allí. Es lo que conocemos como microentorno tumoral y ofrece posibilidades terapéuticas. Vasos sanguíneos que van a nutrir al tumor. El sistema inmunitario que en lugar de atacar a las células tumorales, el tumor les engaña y las utiliza en su propio beneficio. Si yo les digo a todos ustedes, y por favor contesten porque tenemos que ir rápido en la charla, yo les digo a todos ustedes, SIDA, gripe, sarampión, ébola, ¿entienden que son enfermedades diferentes, sí o no? ¿Y tienen síntomas diferentes, sí o no? ¿Tratamientos diferentes los que lo tienen? Sí. Pues son todas infecciosas. Todas las causan virus. Y no decimos, cariño, tengo una infección infecciosa. Tengo una infección vírica, perdón. ¿Pero qué tienes? ¿Gripe? ¿Ébola? Pues al cáncer le pasa lo mismo. El cáncer no es una enfermedad. Son más de 200. Algunas, como por ejemplo el cáncer testicular, se ha avanzado mucho en la investigación y este personaje, Lance Armstrong, fue capaz de ganar 7 Tours después de superar un cáncer que tenía incluso metástasis cerebrales. Y ustedes dirán, ganó los 7 Tours dopados. De acuerdo, pero yo no termino una etapa ni dopándome todo lo que se metió para los 7 Tours. Y tenemos el caso contrario, tumores para los que tenemos que seguir investigando. Y quiero agradecerle a Seba Ballesteros que estableció una fundación que fue la que permitió que yo pudiera volver a España de vuelta al CENIO. Y además, no es lo mismo un cáncer testicular que uno cerebral o incluso dentro del cáncer de mama. No he venido a hablar de mi libro, pero sí de la exposición de Cajal en el Paraninfo. Este es un dibujo de un cáncer de mama dibujado por Santiago Ramón y Cajal. Hay distintos tipos. Ahora molecularmente los clasificamos en 4. No es lo mismo un luminal A que un B, que un HER2, que un tipo basal, que al cáncer tenemos que ponerle nombre y apellidos, e incluso el DNI, porque hay idiosincrasia de cada persona también. Mi abuelo fumaba, no tenía cáncer, mi abuelo no fumaba y sí tuvo cáncer, y encima de pulmón. Bueno, pues todos, por seguir el símil del coche, todos por ir en un coche tenemos un riesgo de accidente. Y ese accidente en nosotros se llama la vida. Por vivir, nuestras células empiezan a seguir dividiéndose para reparar nuestros órganos, regenerarlos, y vemos que conforme aumenta la edad, a partir de una determinada edad, vamos a llamarla aquí para estar más cómodos, 70, empieza exponencial, aunque bueno, a partir de los 60, 50 y muchos 60, empieza a crecer el cáncer de manera exponencial. ¿Por qué? Porque en la evolución, nosotros, la especie humana, ha elegido la reproducción sobre la longevidad. Yo tengo cerca de 40 años, a mi edad yo podría tener hijos y mis hijos podrían tener nietos. Y yo, como especie humana, sobro.
Hay otras especies, como pueden ser estas tortugas. Ustedes han visto lo que pasa con estas tortugas en los documentales. Estas tortugas viven 200 años y muchas no tienen cáncer. Pero en este caso han elegido la longevidad frente a la reproducción. Pero hay cosas que sí que afectan y que favorecen el cáncer. Y una es el tabaco. Hasta 1900 no se fumaba prácticamente cigarrillos, pero a partir de 1900 se empezaron a fumar cigarrillos. Este es el número de cigarrillos, 1000, 2000, 3000, 4000, cómo fue aumentando de 1900 a 1920. Y vemos cómo más tarde aumenta la incidencia de cáncer de pulmón en hombres, porque fumar era cosa de hombres. Está el caso contrario. En 1950, de repente, ¡pum!, baja bastante el cáncer de estómago. ¿Una nueva terapia? ¿Un nuevo descubrimiento? No. Los frigoríficos. Pasó de comerse la comida en salazón y ahumada a empezar a comerse fresca. Y de esa manera se redujo este tipo de tumor bastante. El cáncer de pulmón era cosa de hombres, como el brandy fundador. De hecho, el 86% de los enfermos de cáncer de pulmón son fumadores o exfumadores y 3 de cada 4 son hombres. Pero atención, influencia de Hollywood en los años 50, 60. En Estados Unidos, el cáncer de pulmón, 20 años más tarde, en mujeres empezó a aumentar. Y en España, que empezaron en torno a los años 80, vemos cómo llegamos al año 2000 con un aumento del cáncer de pulmón en mujeres. Si fumar mata, si lo pone en la cajetilla y que provoca cáncer y lo pone en la cajetilla, no me imagino a nadie comprando una botella de aceite en un supermercado que ponga tomar este aceite mata. Y si le dan a elegir entre 2 aviones en una ventanilla, este tiene 1000 posibilidades más de caerse y estamparse frente a este, ustedes no subirán al de 1000 posibilidades más. De hecho, el cáncer de pulmón ya es más mortal que el de mama en mujeres desde el año pasado. Y además no nos vale la historia esta de que, bueno, como me moriré pronto y van a recaudar muchos impuestos, porque esta gente ya no es solidaria, como decían, ahora son egoístas. Si es que los de cardiovascular lo han hecho bastante bien y viven más. Y entonces los tratamientos de cáncer cada vez son más caros, entonces el coste de un fumador es el doble de lo que ingresa fumando. No nos sale ya ni rentable. Se han quedado perplejos, ¿verdad? No se rían. Esto sería malísimo y todos pensaríamos, ostras, Rafa, qué desilusión, eras mi ídolo, mis hijos, qué mal ejemplo para mis hijos. Pero cuando los tíos fuman delante de su sobrino en una terraza en un bar, no pasa nada. Y cuando estamos en el autobús, la gente está fumando en la parada, no pasa nada. Cuando vas al hospital y en la puerta hay gente fumando, no pasa nada. Es normal. ¿Cómo le vas a decir a tu hija fumar es malo si está viendo constantemente tabaco y gente fumando en la calle? Lo hemos normalizado demasiado. A mi edad, no hay nadie que empiece a fumar. Mucha gente quiere dejarlo. Tenemos que interferir en los jóvenes, que los jóvenes no empiecen. Me he inventado un verbo y lo hemos llamado, ahí que está mal, lo hemos llamado prohibitivir. Hagamos prohibitivo el tabaco. Que poco a poco vaya subiendo el precio, esto lo han hecho en otros países como Australia y funciona bien, se deja de fumar, no empiezan los jóvenes, que es lo más importante. Aquel que quiera dejarlo, que se le ayude, pero que no entren los jóvenes. En una generación lo habremos solucionado. Tenemos una visión todavía triste, oscurantista, tenebrosa del cáncer que pertenece a otro tiempo. Este papiro, me gusta ponerlo a menudo, es el papiro de Edwin Smith, que tiene unos 3000 años de antigüedad. Y ustedes que saben de escritura hierática, perdón, 5000 años, 3000 antes de Cristo, verán que por esta zona, aquí, es la primera vez que se describe un cáncer de mama. Viene a decir algo así como una masa dura, rojiza, que emite calor, tratamiento, no hay cura. Y hemos estado así durante siglos y siglos y siglos. Y todavía nos permanece en la mente esa idea de que el cáncer es una enfermedad tenebrosa y sin cura. Y no es verdad. Hoy en día, nos lo han repetido varias veces, más de la mitad de los tumores se curan. Ahora mismo hay, entendiendo por supervivientes que hayan vivido estos 5 años, 1,5 millones de supervivientes de cáncer en España. La población de Aragón es 1.300.000. Hemos pasado de los años 70 de unos 300.000 a estos últimos años quintuplicar la supervivencia, el número de supervivientes. Con prevención, diagnóstico temprano y nuevos tratamientos,
como hemos dicho, en 2030 llegaremos al 70% de los tumores a su curación. Y si no hemos llegado, estaremos muy próximos a superar esa cifra. Kennedy dijo, al final de la década de los 60 mandaremos un hombre a la Luna y volverá. Y lo hicieron. Y Nixon, al año siguiente, dijo, ganaremos la guerra al cáncer. Al final de la década de los 70 curaremos el cáncer. Y no lo hemos hecho todavía. ¿Por qué Armstrong y Aldrin se hicieron selfies en la Luna y no hemos curado el cáncer todavía? Pues porque alunizar, ir a la Luna, era fácil. Hizo falta mucho esfuerzo, hizo falta mucho dinero, mucho talento, mucha gente, pero la ciencia, los materiales, la ingeniería, las matemáticas, la informática estaba prácticamente desarrollada. No hizo falta Internet para subir a la Luna y lo hará para curar el cáncer. ¿Y por qué no hemos curado más cánceres?, se preguntaba la revista Time hace un tiempo. Pues bueno, primero porque los diagnósticos que hemos tenido han sido tardíos, lo veremos después aquí. No es lo mismo apagar un fuego cuando es una rambla en Barcelona, solo esto, o que si dejamos Barcelona que arda. El cáncer era desconocido. En los años 70 no sabíamos qué era. En los años 80, Mariano Barbacid, cuando yo nací, Mariano Barbacid descubría que el cáncer se debe a una enfermedad de nuestros genes y que es una mutación en el ADN lo que hace que podamos tener cáncer. Además, sabemos que los tumores acaban desarrollando resistencia a los tratamientos. Y además, evita el sistema inmunitario. Nuestras defensas no lo reconocen bien. Llevamos mucho tiempo sentados, así que por favor me gustaría pedirles al que pueda, claro, hay gente que sé que está enferma y no puede, que se ponga de pie. ¿Vale? Siéntense. Mientras llegan esas medicinas, hay cosas que podemos hacer. Hay pocas cosas que podemos prevenir, algunas nos las han comentado, pero un simple test de sangre en heces puede salvar muchas vidas. Lo mismo que una mamografía, que hacerse una prueba para ver si tienes cáncer de próstata, el ABCDE del melanoma, recuérdenlo, esto sobre todo para los jóvenes, busquen en internet ABCDE del melanoma. Y luego doy muchas clases en institutos y cada día me sorprendo más al pensar que hay niñas que no se vacunan contra el papilomavirus. Me parece increíble. Hay pocos tumores que sean causados por virus. Este es uno y se puede evitar y funciona. Estamos frente a modas demasiado peligrosas. Se ha comentado antes, lo ha comentado Coral, que hay una presión enorme en los pacientes que parece que es que tienen que ganar la guerra, que tienen que batallar y que si no parece que fracasan. Hay una guerra contra el cáncer, es cierto, pero esa la libramos en los hospitales y en los laboratorios. Y desde hace un tiempo percibimos que por fin hemos llegado a un punto de inflexión, que por fin podemos comenzar a ganar batallas al cáncer. Y si hacemos la analogía con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, estamos en el día D, en la década D de la guerra contra el cáncer, en un momento decisivo en la investigación. Me encanta hablar de este ejemplo que es inspirador y que revolucionó la manera en la que hacemos ciencia en el laboratorio. Esto es un frotis de sangre. Cojo una gota, la pongo en un cristal, la tiño y puedo mirarla al microscopio. Los puntos rojos son glóbulos rojos que llevan el oxígeno. Estos son células de las defensas. Y esta foto es diferente. Hay muchas. Este es un tipo de tumor sanguíneo que se llama leucemia mieloide crónica. Esta enfermedad se llevó por delante al padre de mi amigo Daniel en el año 1995. No había mucho que hacer. En los años 50 se empezó a hacer una cosa, esto mucho antes que mi amigo Daniel, claro. Supimos el número de cromosomas de la especie humana. Joachim Chio era el director del Departamento de Citogenética del aula experimental Aula Dei. Y él fue quien determinó que el número de cromosomas en la especie humana eran 46. A él le debemos que Zaragoza esté en uno de los artículos más importantes de la historia de la medicina. Es esto, una foto de los cromosomas.
Pues una persona de leucemia mieloide crónica en los años 50-60, pues podían ver que el 22 estaba extraño y no podían hacer mucho más. Años 70, esta técnica mejora un poco, vemos bandeos y podemos ver que hay algo raro entre el 9 y el 22. No hagas esto porque no funciona, no pruebes esto porque en esta leucemia no funciona, no trates esto porque no funciona, prueba algo más. No había nada que hacer. Años 80, explota la biología molecular gracias a herramientas como las que diseñó Margarita Salas. Y entendemos que lo que ocurre es que en el cromosoma 9 y el cromosoma 22 se parten dos genes y se fusionan. Estos genes nuevos son una superproteína que pega grupos fosfatos a otras proteínas, cambiando la configuración, haciendo que active otras deanas, bla, 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 bla. Detalles bioquímicos, pero que nos permitieron, una vez más tarde se pudo hacer una estructura en 3D de la proteína, inventar un inhibidor que se llamaba Glivec, Imanitib en España. En el año 2000 se hace un ensayo clínico. Funciona tan bien que el grupo placebo se para, porque no es ético dejar que el grupo placebo siga en el placebo. Al tiempo desarrollan resistencias, pero conocíamos tan bien cuál era la genética y qué ocurría que se pudo desarrollar un superglivec. Y si el padre de mi amigo Daniel, en vez de tener el tumor en el año 95, lo hubiera tenido en el 2000 algo, todavía estaría vivo y probablemente estaría hoy entre nosotros. Pero hay más Glivecs. Sí, hay más. Miren, esto es un escáner PET, una tomografía por emisión de positrones. Cada punto que vemos, esta diapositiva la pongo para asustar a los institutos, es una pequeña metástasis de melanoma. Lo que estamos viendo es azúcar radiactivo. Como las células tumorales consumen un poco más de azúcar, podemos ver pequeñas metástasis. Conociendo el tipo de mutación que se da en un gen que se llama BRAF, se ha podido hacer un inhibidor y al menos temporalmente eliminar los tumores. Pero seguimos con el mismo problema, las resistencias. ¿Y qué necesitamos para tener más Glivecs? Conocimiento y tecnología. Y eso es lo que hacemos en los laboratorios y en los hospitales. Hay más Glivecs. Lo que se tardó 41 años, hemos reducido el proceso hasta 4 años, que fue crizotinib, el fármaco que utilizaba mi amigo Mitchell. Pero seguimos con el problema, y es que al cabo de un tiempo producen resistencias. ¿Se acuerdan ustedes del efecto 2000, esto de los ordenadores, que se iban a caer los aviones? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Es que en los institutos no se acuerdan. ¿Saben ustedes cuántos genomas, cuántos 1.500 Quijotes de una persona habíamos leído? Digan números, venga, 5 millones, 2 millones, ¿alguna subasta? ¿Saben cuántos había? Ninguno. El primer genoma humano se leyó, el primer borrador es del año 2001. Y aquí de nuevo Margarita jugó un papel importante con las polimerasas que ella desarrolló y con toda la información que nos dio del código genético. Costó 3.800 millones de dólares y se tardó 10-15 años. Si siguiéramos la ley de Moore, hoy un genoma debería costar en torno a $1 millón el secuenciarlo. Cuesta unos 1.000 euros y siempre dicen que digo lo mismo, pero he mirado ofertas, hoy estaba más caro, pero la oferta más barata que he visto este mes eran $347 en 48 horas. ¿Esto qué está haciendo? Y esto se ha producido primero porque ha habido nuevas tecnologías y con más conocimiento se ha podido desarrollar tecnología. ¿Qué hemos podido hacer? Secuenciar el genoma de cientos y miles de pacientes. Y hemos podido ver que estos son distintos tipos de tumores y esto es la frecuencia de mutaciones que hay. Que hay tumores con muchas mutaciones, como el melanoma o el cáncer de pulmón, que lo causa el tabaco o el sol, porque añaden muchas mutaciones, afortunadamente la mayoría no hacen nada. O tenemos otros tumores como la leucemia mieloide crónica que son más sencillas, que tienen menos alteraciones. Pero también lo que hemos podido hacer ahora, que se ha abaratado el precio y ha mejorado la calidad, la sensibilidad, es coger un tumor, cortarlo a trocitos, analizar todas sus metástasis y hacer un árbol filogenético del tumor. Que nos recuerda mucho, ¿no? Como el tumor original es así, adquiere estas mutaciones, estas metástasis adquieren estas otras, estas metástasis de otro sitio adquieren estas otras. Nos recuerda al árbol de la vida que pintó Charles Darwin al hablar de la evolución. Lo que ocurre en un tumor es evolución darwiniana a lo bestia.
Y la selección natural se llama quimioterapia, radioterapia, resistir al sistema inmunitario, ser capaz de tener nutrientes. La selección natural se llama nuestro organismo y las terapias que le damos. Pero la técnica es tan sensible y funciona tan bien que podemos, de lo que es leer ADN, que podemos detectar ADN o partículas liberadas por un tumor en la sangre y comenzar a leer mutaciones. Hoy en día se hace de muy poquitas en poquitas y para un tipo de cáncer de pulmón, por ejemplo, podemos saber si tiene EGFR o no y entonces decidir un tratamiento u otro. De nuevo, Margarita Salas y el virus del que ella decía estaba enamorada, Fi29, esa polimerasa tan maravillosa que permite amplificar ADN desde muy poquitas copias, nos ha permitido el desarrollo de la biopsia líquida. Sabemos quién pintó la maja desnuda, pero no sabíamos esto de Margarita Salas. También esta nueva técnica biopsia líquida nos ha permitido hacer lo que llamamos estudios en cesto. Ya no coger dos tumores porque son cáncer de pulmón y son todo, metes pacientes de cáncer de pulmón porque el cáncer ha salido en el pulmón, sino que ya puedes clasificarlos por su alteración molecular, por el gen que tienen estropeado. Y entonces poder descubrir, por ejemplo, esto es parte de investigación del Hospital Valdebrón y de José Baselga, para un tumor raro, y la mitad de los tumores son raros, pues para este tumor raro, que no se hubiera podido hacer un ensayo clínico, se llama histiocytosis, se ha podido encontrar un tratamiento que probablemente les lleve a una supervivencia extraordinaria. Habrán visto en las noticias hace poco unas tijeras genómicas, les sonará una palabra que decimos los científicos ahora, CRISPR. ¿Vale? Y que podemos corregir, este heraldo es de hace menos de un mes. Hay unas tijeras con las que podemos reparar el ADN, cortar, pegar, tenemos un procesador de texto, se llama CRISPR-Cas. Pues CRISPR-Cas viene de la curiosidad de este alicantino, Francis Mojica, y de microorganismos que viven en las salinas de Santa Pola. Él, analizando su ADN, vio secuencias repetidas y en medio vio que había una secuencia complementaria a virus que eran incapaces de infectar a estas bacterias. Gracias a su curiosidad, otras investigadoras pudieron desarrollar una técnica de edición génica. Las investigadoras ganarán el premio Nobel seguro. Nosotros no somos un lobby científico, Francis lo tendrá más complicado. Lo que quiero poner con esta diapositiva es que toda la investigación es importante y que no porque mi investigación sea en cáncer y muy translacional, pues claro, mola mucho, se vende muy bien. Pero esta persona, de su curiosidad, de ver unas secuencias de ADN repetidas en unos microorganismos, en unas salinas de Santa Pola, puede cambiar el devenir de la biología molecular y de la medicina de un nivel que no podemos entender todavía. Y otras tecnologías, esto es de cuando yo estaba haciendo la tesis, hacia el año 2006, 2007, podíamos volver una célula a su estado embrionario añadiéndole un cóctel de genes o proteínas y de esa manera poder luego rederivarla a otros tejidos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un problema en la médula, puedo ahora mismo sacar la célula madre, reeditarla genéticamente, corregir el error y meterlo. Pero si eso no es posible, a lo mejor puedo coger una célula de la piel, convertirla en célula madre, volver la célula madre sanguínea y entonces autoimplantármela. Todavía queda algo por hacer, todavía es ineficiente, todavía no es seguro, pero todas estas técnicas, CRISPR es del año 2014, 2013-2014, esto es del año 2006-2007. Hemos avanzado mucho en los modelos de laboratorio. Si el cáncer es una enfermedad de los genes, a partir de los finales de los 90 pudimos modificar los genes mejor e introducir las mismas mutaciones que encontramos en humanos. Este es un ejemplo del laboratorio de Mariano Barbacid. Esta parte de aquí arriba es un tumor, un modelo de tumor de cáncer de páncreas que es capaz de reproducir todos los estadios del tumor en un ratón, de una manera idéntica, tan parecida, y estos son marcadores, unas proteínas, miramos qué marcadores tienen, que los patólogos jugábamos con ellos a ver si eran capaces de decirnos si eran humano o ratón, y no podían saberlo. Esto está permitiendo que podamos descubrir nuevos fármacos y nuevas terapias. Del mismo modo, este es un caso mío de Nueva York, un tumor cerebral que se caracteriza por esta culebrilla de células, lo vemos aquí. Pues estudiando el microentorno tumoral, el cáncer no es células que crecen descontroladamente, es un crimen organizado,
Si ahora tuviéramos que robar un banco, no podríamos ir como en las películas del oeste con un caballo y una pistola y robarlo. Necesitaríamos 3 personas fuera con coches, gente que bloquee, informáticos que bloqueen los semáforos, que abra un cerrajero que abra la caja fuerte, un experto en explosivos. Pues aquí ocurre lo mismo. En el cáncer va interaccionando con su entorno y lo aprovecha en su propio beneficio. Engaña a los vasos sanguíneos que no solo le dan nutrientes y comida, sino que le dan hormonas para estar bien dopados y crecer bien. Y el sistema inmunitario, en lugar de atacarle, lo aprovecha en su propio beneficio. En Nueva York vimos que un tipo de células, microglía, que las descubrió en español, Pío del Río Ortega, estaban muy presentes en tumores cerebrales. Entonces lo que intentamos fue eliminarla y encontramos un fármaco que cambiaba su comportamiento y en lugar de ser protumoral se volvían antitumoral. Esto es un ratón, los ojos, la nariz, el cuello, este es el tumor y al cabo de una semana le crece todo esto. Si utilizamos el inhibidor, el tumor se bloquea o incluso se reduce y la supervivencia aumenta extraordinariamente. Esto está en ensayos clínicos. Probablemente no se quede en nada, pero este es el tipo de investigación que debemos hacer. Pero no solo avanzamos en investigación, también pura y dura de laboratorio, pollata y pipetas. Avanzamos en cirugía, en radioterapia, en quimioterapia, en tratamientos que ya están y que funcionan. Nada tiene que ver la cirugía cuando la realizó por primera vez William Hansted al principio del siglo XX. Era muy dramática que ahora una cirugía de cáncer de mama, en algunos casos, sé que no es en todos, pero bueno, se puede buscar un ganglio de centinela, se puede hacer una microcirugía. Y hay robots increíbles que puedes manejar, que llegan a sitios que un cirujano de manera natural no puede llegar. También la radioterapia. Esta es la primera radioterapia que se hizo. Esta diapositiva me la dio Julio Lambea. Después de la radiación sí le habían arreglado un poco el tumor, pero quedaba destrozado. Ahora mismo un tumor de este estilo puede quedar prácticamente sin marca. A la gente le hace mucho daño en la radioterapia, es cierto, pero no tiene nada que ver la radio como era a como es ahora. Pero en las guerras, acordaros de la Segunda Guerra Mundial, hubo un proyecto Manhattan, hubo la bomba atómica. Y el proyecto Manhattan, en la investigación del cáncer en los últimos años, se llama inmunoterapias, con S, porque hay muchas. Pero la primera, la que todos conocemos, os la explicaré ahora. El sistema inmunitario, las defensas, pueden atacar al tumor desde que tiene mutaciones al principio o mientras escapa en el sistema inmunitario, en el torrente circulatorio o cuando empieza a formar metástasis. Sin embargo, el tumor se esconde y le engaña. Esto, simplifico, es una célula con su núcleo. Cuando una célula se divide, en la superficie muestra a través de unas moléculas adaptadoras, unos receptores, trocitos de proteínas que está haciendo. De esta manera, es un control de calidad para que células de las defensas, como este linfocito T, pueda intentar reconocer, a ver si lo que tiene está bien o está mal, y si está mal, le lanza una señal, un beso de la muerte, llamamos en el laboratorio, y elimina a la célula. Pero las células inmunitarias, las células tumorales, aprenden a esconderse. Ponen este tipo de moléculas que dicen, oye, que yo soy de los tuyos, es un pasaporte diplomático, y el linfocito se va. Ahora en el laboratorio podemos coger esto de aquí, que sabemos cómo funciona gracias a las investigaciones del SIDA. Entender cómo funciona el sistema inmunitario en SIDA ha permitido el desarrollo de la inmunoterapia para el cáncer. Cojo esto, lo inoculo a un ratón o a un conejo, genera defensas, como cuando nos vacunamos nosotros, y produce anticuerpos. Le sacas la sangre, no hay que hacer nada más con el ratón, puedes devolverlo al campo. Y entonces tienes anticuerpos, que son moléculas que se pegan aquí. Entonces el linfocito, cuando llega, ya no le da la señal de que soy de los tuyos, la célula tumoral. Manda la señal y lo elimina. Esta es la gran principal parte de las inmunoterapias que se usan actualmente, son estas. Y le valieron el premio Nobel a Jim Allison y Toko Honjo el año pasado. Jim Allison, estuve con él el año pasado en Cold Spring Harbor en un congreso y fue la primera vez en mi vida, y llevo más de 15 años en laboratorios de élite, que he escuchado a una persona hablar de curación con prudencia, con cautela, pero entendido como no una supervivencia a 5 años, sino como una vida nueva, libre de tumor. El primer caso de inmunoterapia con el que se trató fue Ellen, una mujer en el año 2006, creo recordar, si no era el 2003, 2006, que no tenía una esperanza de vida, estaba desahuciada. Una dosis de esta inmunoterapia a ella le funcionó muy bien
y le acompañó a recoger el premio Nobel el año pasado. Lo que ocurre es que la inmunoterapia funciona bien en algunos casos y todavía estamos intentando entender en qué casos funciona y en cuáles no, para poder mejorar aquellos en los que no lo hace. Pero esta ha venido para quedarse y va a impactar no solo melanoma o algún tipo de cáncer de pulmón, está empezando a tener aplicaciones en muchos tipos de tumores. Ayer hubo un congreso de inmunoterapia en Zaragoza, vinieron varias figuras mundiales y fue espectacular ver hacia dónde vamos. Y hay más tipos de terapias. Podemos sacar sangre de un paciente, aislar los linfocitos, las células que reconocen el tumor, tunearlas con una molécula que consta de un trozo de anticuerpo que se pega a un biomarcador tumoral y una señal de un receptor que es la que lanza la señal a la célula del beso de la muerte. Metérselo a linfocitos T, tunearlos, amplificarlos y reintroducirlos en el paciente para que elimine el tumor. Este tratamiento se aprobó por la FDA en 2017 para un tipo de leucemia infantil. Este tratamiento tiene muchos efectos secundarios, pero cuando funciona, funciona bien. Pero el precio actual hoy son más de 400.000 euros. Si llegamos a hacerlo en los hospitales nosotros, podremos reducir el coste a 40.000, pero hace falta mucha inversión en los hospitales para que puedan incorporar salas blancas o aparatos como Clinimax para poder producirlo. El coste bajará, pero todavía son terapias muy, muy, muy nuevas. Obama se dio cuenta en 2015 que vivíamos el punto de inflexión y que era el momento de invertir para la salud de los americanos y también porque el genoma humano, por cada dólar invertido, 3.800 millones de dólares, repercutió económicamente, sin hablar de avances, la vida de los americanos, la salud, en 200 veces de retorno al cabo de 11, 12 años, creando 310.000 puestos de trabajo. ¿Escucharon hablar de la ciencia? Voten el domingo. Nos han hablado que con un plan estratégico en cáncer, que no lo tenemos, que no tenemos un plan estratégico para cáncer y que lo que se da a cáncer son 150 millones de euros. Antes de subir le he pedido el móvil a la compañera, no estoy mintiendo, y cada kilómetro de AVE cuesta unos 25 millones. España se gasta 6 kilómetros de AVE al año en tratar de investigar en cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer pone su kilómetro también, ¿vale? Para que veamos la comparativa. Y otras asociaciones que estáis iniciando investigación en cáncer. Pero aún así tenemos otro problema y esta noticia es de hoy, es Álvaro. Tenemos mucho talento atrapado. Espero haberos convencido de que mirar al microscopio no es suficiente, que un tumor de mama no tiene por qué ser igual a otro porque al microscopio son parecidos, porque pueden tener alteraciones diferentes y que un tumor de mama y uno de piel pueden llegar a ser más similares de lo que creemos. De hecho, podemos analizar alteraciones genéticas y ver, estos son pacientes y cada raya sí son genes, que los que tienen este gen apagado y estos encendidos, son la línea roja, tienen peor supervivencia y no responden a la quimio y sin embargo estos sí, y ponerles este tratamiento. Tenemos que hacer distintos análisis a los tumores. Y ya no solo podemos mirar genes, podemos mirar muchos parámetros biológicos. Me encanta contar este ejemplo. Esta mujer la llamamos Pili. Hoy llega al hospital, le hacen unas pruebas de imagen y empezaremos a tenerle pruebas diagnósticas. La consulta que tienen ustedes hoy con un oncólogo no tiene nada que ver a lo que era hace 10 años, pero es radicalmente diferente a lo que será una consulta dentro de 10, 15 años, 5, no lo sabemos, pero pronto. Pues bueno, lo que se va a hacer en paralelo, te llevará su terapia, la que funcione mejor, le van a dar el mejor tratamiento que le pueden dar actualmente, pero en paralelo lo que podemos hacer es crecer fragmentos de su tumor en estos ratones que además de ser feos porque no tienen pelo, les falta unas células del sistema inmunitario y nos permiten crecer copias de su tumor en ellos. Los llamamos ratones avatar, como la película del muñecajo azul. Si cogemos el tumor de Pili, lo crecemos en varios ratones y ponemos muchos ratones con tumores de Pili, podemos probar muchos tratamientos a la vez. Y en este caso, por ejemplo, podemos saber que el tratamiento A no funciona porque le crecen las peloticas del tumor, sin embargo, el tratamiento B puede ser una opción. El tratamiento B o la combinación de X tratamientos. Entonces tendremos muchos de estos ratones, muchas de estas señoras Pili viviendo más
Y todos estos datos se están metiendo en superordenadores como el Watson de IBM. Y en un futuro, antes de lo que pensamos, ya se está haciendo en muchos hospitales. En Estados Unidos, en el Memorial donde yo estaba en Nueva York, esto es rutina. En algunos hospitales en España, como La Paz, se está haciendo, pero también se está empezando a hacer a menor escala en el Servet. Tendremos este tipo de los ratones. Tendremos un paciente, tendrá sus pruebas de imagen, sus pruebas moleculares y a través de un ordenador le darán cuál es el mejor tratamiento. Y probablemente sea a través de un análisis de sangre porque lo habremos detectado por biopsia líquida. Y esta Billy, que estaría condenada a un tumor letal, pues a lo mejor podría ser una abuelita feliz con sus nietos. En esta parte espero haberos convencido de que la investigación de hoy es la medicina de mañana y ahora en 5 o 10 minutos breves quiero hacer un repaso de las investigaciones que llevamos a cabo en mi laboratorio, pero luego también compañeros de Aragón. Trabajamos en un proyecto en el laboratorio que llamamos biopsia virtual. Y si pudiéramos tener parte de la información que tenemos de una biopsia, de coger un trozo y mirarlo al microscopio, pero a través de pruebas de imagen, a través de una foto. Trabajamos en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, que es un organismo, una fundación que engloba la ciencia que se hace en los principales hospitales de Zaragoza, el Servet, el Clínico, atención primaria, así como con acuerdos con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Universidad de Zaragoza. Lo que se pretende es unirnos a los médicos con gente que no somos médicos, pero que estamos todo el día en el laboratorio, de manera que podamos acercarnos, colaborar y mejorar el entorno sanitario y al mismo tiempo poder coger instalaciones singulares como las que va a hacer falta para hacer todo esto. Mi laboratorio se encuentra en el CIBA, que es este edificio plateado y verde que tenemos en el parking del Clínico. Tiene 4 plantas más hacia abajo, tiene 7 plantas. Es un edificio maravilloso. Tiene todo lo que necesitamos para hacer investigación y estamos en el aparcamiento de un hospital. No puedo estar más feliz de haber elegido un centro como este para volver. Y la parte más valiosa del centro es la gente, los estudiantes. En este caso, extraordinarios que se desviven por hacer investigación. Y quiero dar gracias. No he querido poner logos de las asociaciones porque lo que más me gusta es que aquí estáis todas, pero tengo que agradecer las asociaciones que financian mi laboratorio. En este caso, tanto Noelia como Eduardo se financian por las becas específicas de Aragón de la Asociación Española contra el Cáncer. También tenemos un proyecto innovador, una idea semilla. Aspanoa confió en nosotros para poder hacer un tipo de biopsia virtual en un tumor infantil y la Fundación FERO nos permitió iniciar el laboratorio. Además de esos impuestos, pagan mi salario a través del programa Ramón y Cajal y tengo un proyecto del Ministerio. Como decía, ¿y si pudiéramos sacar parte de la información de una biopsia, que es lo que se hace son estos análisis, se miran con distintos anticuerpos, qué marcadores tienes, a través de pruebas de imagen? Y nosotros lo que hacemos son generar estos anticuerpos en dromedarios porque tienen unas características especiales y los queremos unir a una radioactividad que se produce en un pequeño generador del tamaño de una Nespresso. No en un ciclotrón, que es la mitad que este auditorio y cuesta 12 millones, un pequeño generador de 15.000 euros. Lo llamamos el modelo de la cafetera Nespresso. Tendremos cápsulas que serán las sondas, la cafetera, y lo que podemos ver son imágenes como estas, en las que un ratón con un tumor cerebral, en este caso, tiene unas determinadas características que hemos querido hacer. Además, esto lo hemos ampliado hacia el glioma difuso en tronco, un tumor que bajo la resonancia puede ser igual entre muchos niños, pero que sabemos que hay características moleculares que permitirían un tipo de estos linfocitos tuneados que pudiera funcionar en ellos. Y estamos haciendo un test que permita una foto decirnos si ese tumor responderá a esta terapia. Por ejemplo, todos estos puntos verdes son células del tumor de este niño. Sin embargo, podemos eliminarlo con estos linfocitos. Y los conjugaremos con fluorescencia para poder hacer un concepto que hemos llamado cirugía guiada por biomarcadores. Esto existe, esto es real, lo que queremos hacerlo es con nuestros objetivos. También, en colaboración con Nacho Aguiló y Carlos Martín, estamos intentando hacer una vacuna. Si 1 de cada 5 tumores tiene una mutación en un gen que se llama KRAS, podríamos vacunar frente a esa mutación antes de que ocurra. Y hay evidencias científicas que dicen que podríamos intentarlo. Y una idea semilla arriesgada de la Asociación Española contra el Cáncer nos ha permitido iniciar este proyecto. La idea es, cuando tengo una mutación en KRAS, este ratón tiene modificaciones genéticas que permite verme células de color azul, y aquí el tumor azul. Si lo vacuno y lo educo para que cuando haya KRAS lo elimine, podremos eliminarlo. Estamos ya en la fase de iniciar los ensayos con ratones. Pero
En la exposición de Cajal he descubierto que hay una cosa que los científicos llamamos propiedad emergente, y es que es la suma de muchas unidades. Por ejemplo, la neurona es la unidad del cerebro, pero una neurona es como intentar estudiar el cerebro mirando una neurona es como intentar ver qué película echan en la tele mirando un píxel. Necesitamos ver grupos de neuronas. Un imán tiene magnetismo, pero si lo rompo en sus átomos, no son magnéticos, hay que volverlos a juntar. En Aragón hay muchos átomos, hay mucho talento y empezamos a agruparnos y trabajar todos juntos. Estoy convencido que con el apoyo de las instituciones acabaremos haciendo de Aragón un imán de talento, ya lo es. Del mismo modo que tenemos el Ternasco de Aragón, con este sello, tenemos el científico aragonés o en Aragón, porque el talento tiene que venir el mejor talento posible. Tenemos investigaciones en el Hospital Miguel Servet del Instituto de Investigación Sanitaria. Patricia Sancho es la group leader, que se centra en intentar entender cómo cambia el metabolismo de las células madre como terapias en cáncer de páncreas, certificada. El director Ángel Lanas de nuestro instituto hace unas investigaciones extraordinarias para intentar entender el papel de los antiinflamatorios en cáncer de colon y además abre un montón de líneas de investigación y un montón de colaboraciones como esta misma que habla de la progresión de tumores y metástasis. Es navarro, pero es científico en Aragón. Además, el doctor Pazo y el doctor Antón también estamos investigando en cáncer de páncreas, gracias a la ayuda de varias carreras, certificado. La primera investigación contra el cáncer infantil en Aragón pudo ponerse gracias a la generosidad de Aspanoa, en un acuerdo también con el Gobierno de Aragón y que pretendemos ampliar y mejorar para convertir Aragón en un referente de investigación en cáncer infantil. Ya ha dado sus primeros resultados. Lo que se pretendía en esto eran dos ramas. Por un lado, intentar diseñar una nueva inmunoterapia, como la de los linfocitos tuneados, pero con otras células que se llaman NK para dos tipos de tumores infantiles. Y a su vez estos niños tienen muchos problemas de defensas porque la quimioterapia los deja bastante hechos polvo. Y son capaces de coger infecciones muy graves, incluso con un hongo, Aspergillus, que viene si lo pueden ver, es el hongo verde del pan. Han encontrado un método que permite saber si un niño va a tener un problema de aspergillosis antes. Pero tenemos grupos que hacen simulación virtual para estudiar tumores pediátricos, como el que yo estudio, a través de inteligencia artificial, certificados. Hay grupos como el de Iñaki Ochoa en el que están intentando modelar en unos chips de plástico en 3 dimensiones todas las complejidades del microentorno tumoral para reducir costes y acelerar la investigación, acreditado. Tenemos grupos que lo que hacen son nanomoléculas que cuando tú le das un magnetismo, lo acercas con un imán, adquieren un calor enorme y pueden provocar hipertermia llevada a los tumores. Si lo llevamos, por ejemplo, con nanoanticuerpos, lo conjugamos con esto y lo pegamos al tumor, podemos con un imán darle mucho calor letal al tumor, certificado. Además, gracias al Instituto de Investigación Sanitaria, al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, tenemos mucho contacto los investigadores con los médicos y en este caso, gracias a la generosidad del doctor Aguas, la doctora Claramonte y el doctor Juan Bosco Calatayud, pudimos comenzar a hacer un banco de tumores cerebrales para mejorar las investigaciones, no de mi grupo, sino de todos los laboratorios que quieran utilizarlo. Además, recientemente hemos oído los caballos de Troya de Pilar Martín, Jesús Santamaría, Manuel Arruebo, etcétera, 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 que consiste en utilizar células que de manera habitual van al tumor, pero cargarlas de moléculas para que las liberen allí, o hacer que la quimio, dársela por trozos que no funciona, pero que funcione solo dentro de la célula tumoral, poniéndole un catalizador, como el que quita el humo de los coches, pero en este caso un catalizador especial que lo que hace es agrupar la quimio volviéndola tóxica. Certificado. O nanomedicina para hacer nanosensores para poder encontrar biomarcadores en tumores. También está financiado por la Asociación Jesús Martín de la Fuente, un proyecto extraordinario, certificado. Pero hay talento, ponía aquí Made in Aragón, pero también tenemos aragoneses por el mundo. Este es Manu, trabaja en cáncer de pulmón, ha descubierto una posible vía y el mecanismo para bloquear el cáncer de pulmón inducido por tabaco. Teresa trabaja en cáncer de páncreas y fue la primera autora de un trabajo que llevó casi 15 años en el laboratorio de Mariano Barbacid, en el que por primera vez se pudo eliminar tumores en modelos de ratón.
encontrando 2 dianas terapéuticas. Tenemos a Nacho, que ha participado, ha hecho la tesis en los mejores laboratorios del mundo en Inglaterra para encontrar la deriva genómica, el naufragio genómico que tienen los tumores e intentar buscar nuevas dianas. Ahora está en Estados Unidos. Manuel Valiente, otro aragonés, compañero mío además de clase, y nos hemos ido persiguiendo en Nueva York y en el CENIO. Él ha hecho una cosa que es simplemente maravillosa, intentando entender cómo se comunican las células de metástasis junto con el sistema inmunitario de alrededor. Ha encontrado que una molécula que se encuentra en un cardo, pero eso da igual, una molécula, es capaz de bloquear metástasis, y los primeros ensayos clínicos son tremendamente esperanzadores de metástasis cerebral. Además, hay nuevas terapias. Quería reducir la charla, pero veo que me he quedado en la hora, porque cada vez hay más avances y ahora hay una cosa que llamamos degradadoras, proteínas que son capaces, por un lado, de pegarse a lo que tú quieres, a un oncogen dañado, y llevarlo a una papelera dentro de la célula para que lo degrade. Cristina sentó en este artículo las bases para saber qué características tiene que tener una célula para que funcione, qué tumor podría funcionar y cuál no. También certificado. Y el más grande de todos es Carlos López Otín. Él no tiene palabras. Así que espero haberos convencido de que cada vez conocemos más y de que vamos a vencer. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Ven, quédate. Vete. La verdad que podríamos estar hablando con él sobre un tema que a mí me interesa mucho, sobre la adversidad. La adversidad en el cáncer, la adversidad en la vida, y se nos trata la adversidad como algo negativo, algo que tenemos que bordear. Y yo creo que es una oportunidad secreta que nos da la vida y que nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y tú, que has vivido mucho y vives mucho el tema de la adversidad, yo quería, escuchándote, quería saber tu definición o tu situación de adversidad. Y sé que la adversidad de ahora de ellos es: acaba ya, David, que queremos ir a cenar, ¿sabes? Pues eso, acaba ya, David, que queremos ir a cenar. Muchísimas gracias, y mañana a las 9:30 de la mañana empezamos con la segunda sesión. Vosotros. Buenas noches.